Entro y lo veo por primera vez. Lo vi precioso, ¿no? Yo dije, pero qué cosa tan maravillosa hice. O sea, qué cosa tan espectacular, que después vi una foto de cómo estaba ese día y te lo juro que no lo vi así. Bendita negación y bendito amor que te hace ver todo y te protege para que puedas estar. ¿Sabes que cuando yo escuché que el doctor dijo eso, le voy a dar otro pinchazo porque está hinchada por la presión, yo sentí como algo está pasando, sí, pero yo pensaba que conmigo. Y entonces el doctor dice desprendimiento de placenta súbito del 90%. Y cuando dicen eso, yo dije, ay, no, o sea, eso nunca puede ser bueno. Creo que los especialistas de la salud, todos debemos de prepararnos para dar malas noticias, porque estamos tratando con personas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos vean. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infantojuvenil y estamos en una emisión más del podcast Padres que Motivan. Este podcast, este espacio que tiene como objetivo compartir las historias, las vivencias de los papás que se han enfrentado ante situaciones complejas, ante situaciones difíciles y que de alguna u otra manera han salido adelante. Hoy, como en cada episodio, estamos de manteles largos. Hoy le damos la bienvenida a Paulina Elizabeth Paltierra Hernández. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues estoy contenta, muy contenta de estar aquí y contar la Gracias. historia, mi historia. ¿Un poco nerviosa o no tanto? Pues sí, pues un Lo poquito, normal ajá. quizá, ¿no? Hablábamos Sí, antes de comenzar a grabar que ya tienes experiencia en cámaras, entonces un un poquito. dominio del tema, entonces pues nada, al contrario. Gracias Ujú. por estar acá. Gracias a todos ustedes que nos siguen, que se hacen partícipes en todo lo que hacemos, en nuestros comentarios, en nuestras redes sociales, cuando comparten, cuando hacen que este mensaje le llegue a las personas apropiadas, cuando se hacen miembros del canal, cuando se suscriben, pero sobre todo cuando permiten que este mensaje llegue a las personas que lo tienen que escuchar. Gracias, esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y bueno, pues ustedes saben que la dinámica siempre es explicar por qué es que nuestra invitada está hoy aquí con nosotros. Pau es colega, psicóloga clínica en cuidados paliativos, ¿está bien dicho así? Sí, ujú. Es decir, Pau es una de las personas, de los profesionales de la salud que acompaña a las personas cuando van a dejar este plano terrenal Ujú. y ella de alguna otra manera trata de pues de brindar quizá una calidad de vida, de hacer una resignificación de vida. Ya nos platicaré ahí un poquito también a grandes rasgos en qué radica su profesión. Y bueno, hace unas cuantas semanas Pau me escribió, me dice, oye, me gustaría contar mi historia, la historia de Paulo. Paolo, perdón. Paolo, sí. Paolo, ajá, ya ahorita nos platicará. Y justo antes de iniciar me gusta mucho la perspectiva que ella maneja con respecto a este tema, que obviamente pues es siempre desde el respeto, sin generar morbo, sin generar pues un Ujú. contenido amarillista, sino entender y obviamente escuchar en la historia de Pau cómo es que un padre puede hacerle frente a situaciones como las que ella nos va a contar. Entonces, Pau, bienvenida de nuevo, gracias por estar acá. ¿Dónde empieza tu historia? Bueno, pues mi historia comienza así. Aparte, déjame te digo que justo te escribí porque eh, es muy importante, claro, cuando estamos pasando por situaciones complicadas como padres, escuchar a otros papás que ya pasaron por lo mismo o están pasando por lo mismo. Y desde mi perspectiva eso reconforta. O sea, Claro, lo sé porque lo he estudiado y porque lo he vivido también. No es lo mismo que alguien te diga todo va a estar bien, que nunca ha vivido nada por el claro. estilo, a que alguien que lo está viviendo, ya lo vivió, te diga todo va a estar bien. Claro, que alguien te diga, no, por eso Ajá, pasan las cosas, por algo pasan las cosas y sí, es como de, así es. Entonces yo te escribí porque creo que es bien importante empezar también a visibilizar la muerte en los niños. Yo lo he vivido como profesionista, pero ahora que lo viví como mamá, creo que es sumamente importante que podamos hablar de esto también.
Y así como conocemos y en tu podcast escuchamos historias así extraordinarias de papás y mamás que se levantan todos los días y llevan a sus niños al CRE y llevan a sus niños a terapia y con doctores. También hay papás y hay mamás que lo hicimos, pero se terminó. Claro. Y, y ahora nos levantamos todos los días para continuar viviendo. Sí, sabes, justo hoy, bueno, este episodio se graba justo cuando sale el cuarto de la tercera temporada, Ujú, donde hablamos de unos papás que pierden a una de sus hijas por un tema de cáncer, que es el ujú, Morena de mis ojos. Y el papá le escribió una canción, le escribió varias canciones y en la mañana que las estaba escuchando, hay una parte de una canción que no recuerdo cómo se llama, pero más o menos dice como, aunque quiera rendirme, tengo que luchar por tus hermanos. Y es como de, ¿dónde viene o a qué se aferra un papá ujú, cuando perdió una parte de sí, cuando perdió algo tan importante, ¿no? ujú. Sí, y porque la vida sigue Claro, también. O sea, cuando tienes hijos, otros hijos que se quedan, es como el motor, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se hacen por los hijos, pero cuando el único que se va es el único que tienes, claro, o sea, de todas formas la vida va a seguir. va a continuar, ¿no? Sí. Ujú. Y por eso te escribí, porque a mí me gustaría como que si nuestra historia le puede ayudar a alguien, Claro, o sea, para mí es una manera de honrar a Paolo, ¿no? Y saber, yo siempre he sabido que Paolo no se fue porque sí. Entonces, en el camino, pues lo voy descubriendo. Me empiezo a crear teorías de por qué, ¿no? Pero claro, en estas teorías está el que si él me permitió o nos permitió a su papá y a mí estar en esa situación y vivir todo eso es por algo y para algo. Ujú. claro. Entonces, bueno, pues la historia de Paolo comienza que haz de cuenta que yo antes de embarazarme de Paolo me embarazo y tengo una pérdida a la semana 7. Y entonces voy con mi ginecóloga entonces y me dice, vamos a ver, es normal, le pasa un chorro de mujeres, es Claro, estadística, entraste en la estadística, bla, bla, bla. Y entonces me dice, si llegas a tener 2 o más pérdidas, entonces ya hacemos estudios y vemos qué pasa. Y yo me acuerdo que cuando salí ya del consultorio que me dio de alta, yo dije, ajá. no, o sea, Sí, perdón, ¿cómo pero quedó dije, 2, 3 pérdidas, ajá, no? yo dije, no, o sea, ¿cuál 2, 3 pérdidas? O sea, estás pero bien mal, hija, ¿no? La verdad sí lo pensé. Y bueno, en eso cambiamos de médico. Y cuando llegamos con nuestro nuevo médico, él luego, sí bien empático, me dijo que aparte, o sea, sí es el doctor Guajardo. Ujú, Y lo voy a decir porque el doctor Guajardo eh, ha tenido un lugar importante en nuestra historia también, ¿no? Con Paolo. ajá. Y bueno, él desde entrada me dice, te voy a hacer 1,000 millones de análisis y vamos a ver qué pasa. Y justo ahí me diagnostican con SAF, que SAF. es el síndrome antifosfolípido, que Okey, haz de cuenta es un síndrome autoinmune que cuando el cuerpo o sea, a mí me pasa solo cuando estoy embarazada. El cuerpo detecta, una de las proteínas de la sangre, haz de cuenta ujú, como que detecta el bebé como peligro para mi cuerpo y empieza a formar coágulos y los manda a la placenta para interrumpir la comunicación entre el bebé y mamá, o sea, okey, para protegerme. Hay diferentes niveles de SAF que están, es, mm, no hay SAF, bajo, muy bajo, alto y muy alto. okey. Y mi diagnóstico es bajo. Entonces, bueno, pues ya con eso ya sabíamos por qué había sido la Ujú, pérdida anterior. El doctor nos dijo, todo está súper bien, aquí ya nada más te embarazas y te ponemos anticoagulante y listo, ¿no? Y ya, lo hacen un chorro de mujeres. Luego ya te ajá. dan el diagnóstico y te das cuenta que en Durango hay miles de mujeres que tienen eso, Sí, pero son de esas cosas que no hablamos y no visibilizamos y nadie sabe y claro. nadie supo y ya después sabes que hasta tu vecina hace eso y bla, bla. Ajá. Que justo en uno de los Ujú. episodios de los que hablábamos hace rato viene esa parte, que es el de Ajá, la luz de Luciano, que sí. sale es el episodio 4 o 5 de Ujú. la primera temporada. Y que la verdad yo creo que si como mujeres habláramos más, yo creo que este tema de la maternidad y así desde que inicia, hay muchas cosas que todavía no nos animamos a hablarlas como Ajá. tal.
y que sería bien padre poder abordarlo. Entonces me dan este diagnóstico, yo al principio tenía un chorro de miedo, pero luego ya empecé a escuchar que era súper común y pues ya me relajé, ¿no? El doctor nos dijo, todo está perfecto, si quieren intentarlo otra vez, hace cuenta nosotros en el primer intento de la pérdida lo logramos, o sea, me embarazo luego, luego. Entonces el doctor dice, pues podemos intentarlo, pero pues puede ser todo un año, ¿no? Ajá. Y o lo hacemos con estimulación Ujú. y buscamos que sea más rápido. Mi esposo y yo decidimos irnos por estimulación, nos fue súper bien, luego, luego me embaracé y pues era Paolo, ¿no? Ahí empieza la historia de Paolo. Paolo, pues todo el embarazo estuvo súper bien. eh, Fue un niño muy esperado, fue un niño así muy, muy, muy querido por mucha gente. Después, cuando 4 semanas antes de que él naciera, el doctor detectó que estaba creciendo un poquito menos de lo Ujú. esperado al tiempo. Entonces se me diagnosticó con restricción, pero hay diferentes niveles de restricción. Ajá. Paolo siempre estuvo esas 4 semanas en el primer nivel y desde que se diagnosticó yo fui con una materno fetal que todos los miércoles me revisaba la placenta, lo revisaba él, revisaba los flujos, todo para que, pues para estarlo bien, tenerlo bien Claro. checadito, ¿verdad? Em, lo peor que podía pasar, según los médicos, era que él un día, cuando lo revisara la materno-fetal a la siguiente semana, se dieran cuenta que ya había subido la restricción al nivel 2. Ajá. Entonces, en ese momento había que hacer una cesárea y ya, listo. Okey. Eso nunca pasó, Paolo siempre O sea, estuvo en el siempre nivel 1. fue Sí, alcanzando un poco ajá. como los niveles. Sí, o sea, siempre ese nivel. Luego me aumentaron el anticoagulante Ajá. y se dio así como un estironcito, o sea, Okey. y llegó el doctor decía, con que llegue a los 2 kilos ya, ¿no? O sea, Ya estamos bien, que es y como un requisito, ¿no? ajá, Fundamental. ujú. Y pues finalmente llegó a los 2 kilos. Haz de cuenta que yo, teníamos planeado que él naciera en la semana 37. Ajá. O sea, ya iba a ser cesárea. Iba a ser cesárea por el tema del antifosfolípido, el doctor no quería que fuera parto normal, porque, pues, en un parto puede haber hemorragias y entonces a veces tienes que abrir y todo eso, y él no quería como correr ningún riesgo. Claro. Siempre nos decía que la cesárea era lo más controlado que se podía tener y, Sí. pues, yo, un día, un lunes, cumplo la semana 36 de embarazo y esa era mi última semana de Ujú. trabajo, porque ya la semana siguiente, pues, ya nacía Ya, Paolo y claro. ya, ¿no? Me incapacitaba, y pedía mi incapacidad y todo. Ese día, súper bien, me desperté normal, fui a trabajar, estaba yo viendo una paciente cuando sentí como si se rompiera un globo, así como es Ujú. una sensación similar, ¿no? Como así, ¡puf! Y entonces, dije: "Qué raro". Pasó, Ajá, claro. pero pues todo sí, o sea, Así no como solo de fue la sensación, ajá. pero pues todo normal. Y entonces dije: "Bueno", entonces yo seguí con mi usuario, con mi paciente y lo volví a sentir, pero la segunda vez Ya con ya, más o sea, ya intensidad. había líquido, ajá, Okey. ajá. Entonces, se cuenta que, pues, yo me toco así, pues, la mano mojada y me levanto así bien propia y le digo a mi paciente: "Ha sido un placer haber sido tu psicóloga, se me acaba de romper la fuente, estás dada De de alta, película, bye". ¿no? Así Entonces, de ya le dejé así como una constancia que tenía que llenar como de término, ajá. y ya me levanté y me fui corriendo hacia la oficina, ya les dije a mis compañeras: "Ya se me rompió la fuente". Luego me entré al baño y le hablé al doctor, y el doctor: "Esto, sí, ya, se le rompió la fuente". ¿Cuántas Okey. semanas tiene? No, pues hoy cumplo 36. Ay, no, ya. El doctor así como, fiu, ya está término. Los bebés a la semana 36 ya están Ujú, considerados prácticamente de término. ujú. Generalmente se esperan una semana más, 37, ¿no? ajá, para el tema de maduración de sus pulmones y todo eso. Pero como Paolo, las últimas 4 semanas, digo que le habían Ajá. detectado la restricción de crecimiento, empezaron a ponerme maduradores pulmonares Ujú. para Paolo. Entonces ya me habían puesto 2 dosis de maduración. En teoría deben de ser 4. Ah, sí, ajá. Y entonces, pues me ponen 2 y entonces el doctor me dice: "No se preocupe, ya llevamos 2, 36 semanas, O sea, hay un buen ya". pronóstico, ¿no? Ajá. Y yo estaba súper así de: "No, doctor, pero, ¿a qué hora se puso el anticoagulante?". Ajá. Porque aparte para hacerte la cesárea te tienes que retirar el anticoagulante, 48 horas antes,
porque pues como van a Es decir, abrir, se procesa solo, se va bajando como la intensidad del mm, efecto y a las 48 horas ya te pueden hacer una cesárea sin correr riesgo de hemorragia. Pero okey, un anticoagulante, pues, o sea, te abren y no, o sea, me imagino. estás, pues vas a tener una hemorragia, es una seguridad, Ajá, porque no estás claro. coagulando. Entonces el doctor me decía, ¿sabes qué, Pau? Lo que vamos a hacer es, vamos, o sea, internate, ahorita te vas a internar, y vamos a dar tiempo, te van a revisar y vamos a dar tiempo a que pasen las horas para hacerte la cesárea. Entonces me dice, ¿en qué hospital? Porque ya habíamos hablado de hospital y todo. Ajá. ¿En qué hospital habíamos quedado? No, pues en tal. Y me dice, ok, váyase para allá. Entonces, en eso que ya me estoy yo alistando para irme, para esto en el trabajo ya estaba Ujú. mi jefa, el Así de chofer, ya, ya estaba ya. el chofer en el carro, todos con mis cosas, así de que todos, digo que Así aparte de Pau, Paolo, ya, Pau. sí, todos estaban súper Claro. emocionados porque Paolo, ahí me hicieron baby shower y esperaban mucho a Paolo, ¿no? Y entonces me habla el doctor, cuando yo ya voy saliendo, me habla el doctor, me dice, no hay cuartos, no hay quirófano, no hay nada en ese O sea, hospital. él se Si se él habló para aseguró. decir, va mi paciente, así, así, ¿no? No, doctor, no hay camas, o sea, no hay cuartos, no hay nada. Y entonces me dice, no hay opción B. Y yo, pues no tenemos opción B. Así Entonces ya dije, de no, pues ya tal. Y ya me fui. Y entonces desde ahí ya todo fuera del plan, fuera del plan, fuera del plan. ujú. ¿Eres muy Este, así, Pau? no, pero, pues, con Paolo sí eso me Claro, todo el preocupaba mucho antecedente, porque ¿no? pensaba mucho en él. O sea, decía, o sea, quiero que esté bien. Bueno, y aparte yo también, porque, pues, como he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales, Ujú. pues, a veces esa es una desventaja porque sabes historias y ves cosas y conoces pacientes que han vivido historias rudas, difíciles. Claro. Entonces, por eso tenía miedo también, ¿no? Entonces, bueno, a veces creo que cuando, bueno, no tienes tanta información al respecto, pues ni sabes qué onda, ¿no? Vas bien relajada y Vas así. más tranqui, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya llegamos al hospital, llegué, ya me estaban esperando las enfermeras con silla de ruedas. Para esto, en cuanto, o sea, primero hablo con el doctor y ya me da la indicación y todo, ya me dice, Vete al otro hospital". Le empiezo a hablar a mi esposo y pues mi esposo no contestaba, no contestaba, no contestaba, no contestaba. Este, Mil llamadas y no me contestaba y no me contestaba, hasta que dije, bueno, ya ahorita veo. Llego al hospital, ya luego me esperan, me canalizan, me revisan, se dan cuenta que tengo la presión alta, Ujú. que tengo 160/100 Okey. y el límite en una embarazada es 140/90. Entonces, pues efectivamente estabas la Ujú. presión alta. Y me decían las enfermeras, relájese, Re relájese. Y yo, no, respire, olvídelo. O así sea, de no, pues, ¿cómo te dicen relájate? No te puedes claro. relajar, o sea, si cuando está todo así planeado y así, estás nerviosa, menos cuando Y, con todo el antecedente, ¿no? Y con ajá, esta me imagino que habían elegido el primer hospital por cualquier sí, eventualidad que se pudiera presentar y que se podía solventar ahí, ¿no? y nada, todo, digo, y a partir de ahí fue cambio de planes todo el tiempo. Y luego, algo que a mi mamá le daba mucha risa, que yo le decía: "Mamá, es que a mí me da mucho miedo que me pongan el suero en la mano". Cuando yo fui niña, tuve una cirugía que se llama PCA, persistencia Ujú. del conducto aórtico. Me operaron en Monterrey y considero que fui muy valiente, pero me asustaron mucho algunos doctores, ya Ujú. casi para terminar el proceso y como que a partir de ahí le tomé mucho miedo al suero, o sea, que Claro. me pusieran suero, incluso a los piquetes, o sea, que me sacaran sangre me da un chorro de miedo, pero con Paolo me hice bien valiente O porque sea, yo decía, no sí, importa, no importa, no importa. Entonces llego yo, al ya me hospital, ingresan, ajá. ujú, y luego una enfermera, bien buena, todas bien buena onda, se portaron bien chidas conmigo. Llega y luego así de que, ay, a ver, lindura y no sé qué, ¿no? Y ya me toman la presión, me dicen, ay, traes la presión alta, ahorita te ponemos medicamento y no sé qué. Y yo, pobre doctor, así, doctor, ¿no? Ya estoy en el hospital. Y el doctor, ya sé, el doctor estaba en una cesárea. Yo no sabía, hasta después supe. Y así de, doctor, no me deje a mi suerte, por favor, se lo suplico, ¿no? Y él, no, no, o sea, está todo controlado. No se preocupe, ya me dijeron sus signos, ya sé que tiene alta la presión, pero ya le dieron medicamento y todo. Y yo, bueno, está bien, ¿no?
llega una enfermera y le digo: "No sea mala, sea así como bien linda conmigo, porque me da mucho miedo que me ponga el suero", ¿no? Y te digo, a mi mamá le daba risa porque yo le decía: "Mamá, me da más miedo que me pongan el suero a que me decía: "Espérate a la raquia, hija", ¿no? Y yo le decía: "No, mamá, a mí la raquia no me importa, o sea, a mí me importa el suero". Y de veras, ¿eh? O sea, cuando estaba ya ahí en el hospital, así, cuando ya me iban a poner el suero, yo estaba así y, pues, muy amables, bien lindas, no me olió. Me dieron un chorro de contención las enfermeras, la verdad. O sea, fui muy afortunada desde el momento que entré hasta el momento que salí de ahí. Mi esposo seguía sin contestar el teléfono y aparte sí llegó un momento en el que, haz de cuenta, me estaban tomando la presión, me estaban poniendo el suero, me estaban sacando muestras de sangre para la cesárea y estaba así, aparte es todo muy invasivo, ¿no? Porque aunque sean súper lindas y te den contención, no deja de ser invasivo. Y entonces estaba yo así y no había nadie en mi familia. O sea, estaba una compañera de trabajo, pero no había nadie en mi familia. Entonces yo así como que decía, o sea, pues tenía que ser valiente, pero pues yo me imaginé todo esto diferente. Pues ya mi esposo seguía sin contestar y entonces le hablo a mi cuñado y le digo, oye, ¿sabes qué? Ya estoy en el hospital, ya se me rompió la fuente, ya estoy canalizada, ya me sacaron muestras, o sea, ya todo. Y pues Iván no me contesta. Y le digo, pues, no sé si ayúdame a hablarle o qué, ¿no? Total que ya mi cuñado se lanza a la casa y en el camino le marca y ya le contesta a mi esposo y le dice, oye, pues ya vas a ser papá y él estaba dormido y no escuchaba el teléfono, ¿no? Entonces, pues ya después ya aviso a mis papás y ya, mi mamá tiene una discapacidad, mi mamá no puede, bueno, en ese entonces era más leve, no podía caminar, tanto, tenía que estar en silla de ruedas y caminar un ratito y así. Entonces, para ellos es difícil como Claro. trasladarse rápido. Entonces, bueno, una locura. Ya, total, ya llega mi esposo, ya va llegando la familia y todo bien. O sea, Paolo se movía, me acuerdo que, o sea, se le sentían como las pompitas. Ujú. Mm. Ajá, y luego ya la doctora y todo ahí me decía, sí, sí, son sus pompitas, ya está acomodado y todo y así. Como a las 2 de la tarde empecé a tener contracciones. Y pues ya eso no Sí, o otra vez sea, fuera del plan, porque claro, estamos uno y esperando las luego como 48 horas, ¿no? ajá, y luego aparte Paolo ya tenía como una semana y media o 2 semanas ya acomodado, como si fuera para parto. Entonces, yo empecé a sentir las contracciones y Sí, pensé, dije: "Ay, bueno, tal vez no son contracciones", porque ajá. ya ves que luego las ves en las novelas así de que te gritan y así, ¿no? Sí, Y yo decía: "Bueno, pues sí me duele, pero pero tranqui, no ¿no? tanto". Ajá. Dije: "Bueno, ¿y qué tal que yo me estoy haciendo la macha Ajá. y si es importante, no?". Entonces, pues ya, efectivamente tenía contracciones, pero la frecuencia cardíaca y todo estaba bien. Entonces, ya los doctores toman la decisión de meterme a cesárea, o sea, ya de una vez, ¿no? Y yo estaba súper preocupada ¿Estaba el porque doctor ahí o no? no, el doctor todavía no llegaba, o sea, todo era por teléfono, así, las enfermeras llegaban y me decían, Ajá. oiga, su doctor dice, o así, ¿no? Pero haz de cuenta que en una de esas, entra una enfermera, bueno, no recuerdo si era la médica de guardia, y me empieza a vendar las piernas. Y yo, wow, wow, o sea, ¿qué onda? Y ya me dice, pues es que ya dieron la orden de bajar la quirófano. Y yo, no, no, o sea, no. Dije, no, 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 o sea, yo todavía no puedo entrar a Así, ajá. quirófano, así, No. no, no puedo entrar a quirófano porque tengo anticoagulante. O sea, y ya no, pues ya la vamos a bajar. Y de, Ya ya tenemos después, ahí las dosis por si hay que hacer una. sí, ya después supe que el doctor, bueno, eso, ¿no? Que empecé a tener contracciones Ajá. y que en las contracciones, en las últimas contracciones que tuve, se dieron cuenta que la frecuencia cardíaca de Paolo bajó un poco dentro de los parámetros, con parámetros Ujú. considerados como normales, o sea, todavía límite, pero el doctor dijo no, Que no podemos dar el riesgo de que no, otra ya. contracción y baje Ajá. más, Y en ¿no? eso coincide que después, te digo, el doctor me platicó que le hablaron del hospital y le dijeron, doctor, se me acaba de desocupar el quirófano ahorita, o lo tomas ahorita o ya hasta las 9 de la noche, que era cuando me iban a meter a cesárea. Y el doctor dijo, no, ya de una vez. Y entonces yo dije, no, pues yo no voy a entrar a quirófano sin el doctor. O sea, no.
Con la pena. Ajá. Y en eso yo ya estaba así bien firme y en eso lo veo así, te lo juro que sentí Así, así como ¿y que me esta cantaron, rosa? ajá, hasta el pelito se me hizo así. Y entonces ya, le digo: "Doctor, pues, ¿qué onda?". Me dice: "No, ya vámonos a cesárea", ¿no? Me dijo: "Mire, tiene contracciones, tiene la presión alta, así, 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 así. Ahorita todo está bien". A mí nunca se me olvida eso, nunca, 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 que me dijo: "Para mí, Paolo me está diciendo que ya Que lo ya saque quiere. y yo le voy a hacer caso". Y entonces yo, cuando me dijo eso, yo dije: "Yo también, vámonos", ¿no? No lo estoy esperando, doc. Sí, y ya, pues, te haces bien valiente, no sé si me imagino que a todos nos pasa cuando estamos en situaciones así que dices: "Bueno, va", ¿no? Ya me bajan a quirófano y todo, entro, bueno, ya sabes que te ponen que tu gorrito, que tus botitas, que todo esto, Sí, que te meten que y póngase así. sí, y luego yo y mi esposo, y pues mi esposo no entraba, y no entraba, y no entraba, ¿no? "Ahorita viene su esposo", y yo: "No, doctor, o sea, a ver". Eso de, a Ujú. ver, póngase así, le vamos a poner la anestesia. No, a ver, doctor, o sea, ¿y quién me va a agarrar la mano, verdad? Pues agárramela usted. Y el doctor bien lindo, sí, cómo no, yo le agarro la mano, ¿no? Entonces, Mm. el anestesiólogo, el equipo súper lindo también. Y el anestesiólogo así de que, a ver, Pau, no sé qué, me dan un primer pinchazo y escucho que el anestesiólogo le dice a mi ginecólogo, le dice, ¿sabes qué? Le voy a dar otro porque está hinchada por la presión. Y cuando dijo eso, yo sentí miedo, pues Sí, ya algo está algo está pasando, ¿no? El pasando, cuerpo ajá. está reaccionando. Sí, me ponen el segundo pinchazo, que la verdad sí me pregunta si me dolió, no me acuerdo. Supongo que no tanto, porque si no me acordaría o Claro. no sé, pero pues la verdad es que no. Sí estaba más preocupada por el suero. Y bueno, ya me anestesian, inmediatamente ya me acomodan y empiezan. Y yo y mi esposo, y mi esposo, y mi esposo. Entonces, yo le decía al doctor, doctor, al anestesiólogo, así como si no supiera, ¿no? Doctor, es que yo estoy anticoagulada, o sea, y no tengo ni 12 horas. Ujú. Es más, no se crea, apenas cumplí 12 horas de que Ajá. me pusieron el anticoagulante y qué tal que, ¿no? Y él, no te preocupes, Pau, o sea, ya todos sabemos, todo está bien, estamos preparados. Ya estudiamos tu caso, Ya, ya. ajá, tú relájate, yo, okey, okey. Entonces, en eso que, me van a empezar, veo la cara de un cirujano, de un ginecólogo con el que yo ya había trabajado, porque he tenido la oportunidad en esto, también soy psicóloga bariatra, entonces he entrado a Mm. quirófano muchas veces con pacientes bariátricos. Y luego, pues, tengo amigos que son doctores y o sea, conozco personas que me han invitado a quirófano con ellos y me gusta mucho entrar a quirófano. Entonces, veo una cara conocida aparte de mi ginecólogo y ya le Uy. digo, doctor, doctor, le digo por su nombre, ¿cómo está? Y no me diga cómo es usted y bla, 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 ¿no? Y le digo, doctor, estoy anticoagulada, ya sabes, ¿no? No Sí, ya estás, hicimos grupos de necesito, 3 y ya sí, hablamos. así como señorita, señora, por favor, ¿no? Contrólese, pero es que yo Sí, tenía mucho claro, con todo miedo. el temor. Y entonces, pues ya le digo, doctor, prométame, o sea, ellos ya estaban limpiando y todo Ujú. porque ya iban a empezar. Y yo así, o sea, Dios que te ponen así como un Ajá. campo. Y yo así en el campo, toda asomadilla. Eh, Y yo, doctor, prométame que no va a dejar que hoy cuelgue los tenis. Le dije, ¿por qué esa pregunta, Pau? no, no fue pregunta. O sea, bueno, no, o sea, más bien le ¿O porque pedí esta que sensación quizá de ajá. decir, ¿Sabes que cuando yo escuché que el doctor dijo eso, le voy a dar otro o pinchazo porque sea, está hinchada por la presión, yo sentí como, dije, o sea, algo está no, algo pasando? está pasando, sí. Entonces, el tema, pero yo pensaba que conmigo, o sea, yo pensaba mi presión, el anticoagulante, eso, yo pensaba, o sea, yo tengo que estar bien. O sea, van a ser Paolo, tengo que estar bien. Claro. Y entonces, le dije al doctor eso, doctor, por favor, prométame que no va a dejar que cuelgue los tenis. Y voltea y me dice, "Ay, Paulina, no digas tonterías". Y le dije, Sí, no, de reacciona, ajá, Paulina. sí. Con el pelo así. Y ya le dije, no, no, prométamelo. O sea, no estoy bromeando. Yo sé que a veces puedo ser chistosa, pero no estoy Pero estoy bromeando. O sea, jugando de con verdad. esto. O sea, no vaya, prométame que no me va a dejar morirme hoy. Y me dijo, eso no va a pasar. Y yo, ok, está bien.
Entonces abren, en eso ya entra mi esposo cuando, Ajá. bueno, y luego llega el pediatra, ¿no? Que era otro pediatra, porque aparte después supe que ellos estaban en una cesárea, como te digo, y de ahí, cuando ya les dicen del quirófano y todos estos factores, el doctor dice, equipo, vámonos a cambiar de hospital. Y así como Mm, estaban, se vámonos. empezaron a llamar en los carros y todo, y se movieron al otro hospital, a mi cesárea. Entonces, pues llega otro pediatra, Ajá. un pediatra que me habían dicho que era súper sangrón y así, ¿no? Entonces, fíjate, cuando entró y lo vi y dije, ¿Listo? ay, sentí un alivio en el alma. Sí. O sea, y eso que todo el mundo, te digo, todo el mundo me decía, no, con Ajá. ese pediatra no lo vayas a llevar, es súper sangrón, es bien regañón, es bien así, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, de verdad que dije, qué bueno que está él aquí. Ujú. No sé por qué, pero sentí mucho alivio, Mm, mucha tranquilidad. Y luego el doctor se me acercó y ya me empezó así como a cotorrear y todo, y cómo se llama el bebé, y bla, 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 ¿no? Y bueno, por un momento en el quirófano todo todo en estaba como paz. fluyendo y aparentemente todo estaba en control y así. Entra mi esposo, inician la cirugía, este, y empiezan, ¿no? Y ahí sí ya un momento como de suspenso, o sea, pues, todos los doctores concentrados y mi esposo así callado, agarrándome la mano. Y luego de pronto escucho que el doctor al que yo le dije que no me dejaba morir ese día, dice desprendimiento de placenta, ¿no? Y entonces yo así súper atenta, o sea, y luego así que el campo no estaba tan alto, entonces yo Claro. se hacía esto, o sea, no Sí, me sí. veía yo, pero podía ver como los ojos de los Ajá. doctores. Y entonces yo volteaba, yo buscaba para ver a mi médico Al y doctor así el, bien, al Guajardo. doctor Guajardo bien concentrado, bien serio, no, no decía nada. Y entonces el doctor dice desprendimiento de placenta súbito del 90%. Y cuando dicen eso, yo dije: "Ay, no, o sea, eso nunca puede ser bueno". Claro. Y entonces mi esposo así callado y luego volteo y me dice: "Ya lo sacaron". ¿Y yo qué? Y me dice: "Ya lo sacaron". Y yo: "¿Y por qué no llora?". Y ya mi esposo estaba así, pues está, ajá, imagínate el miedo que teníamos, Claro. ¿no? Y yo: "¿Por qué no llora, Iván? ¿Por qué no llora?". Y él: "No sé". Y le dije: "¿Ya se murió? ¿Está muerto? ¿Ya se murió?". Y él me dice: "No sé, no veo, no alcanzo a ver nada". Y entonces el anestesiólogo se acerca, me así como que me toca de los hombros y me dice: "Pau, ya nació tu bebé está delicado, y necesitan manos, voy a ir a ayudarlo. ¿Tú estás bien?". Y entonces yo dije: "Sí, sí, sí, no, claro", ¿no? Entonces, veo cuando el doctor ya se mueve y va a donde están reanimando a Paulo, ya la Todo fue ahí en sí, quirófano. todo fue en quirófano. Se baja un poco más el campo y entonces yo ya nunca me amarraron las manos, porque luego te las amarran como para que porque luego tiemblas con la anestesia o así, Ujú. y yo no. Entonces, en eso me di cuenta que no las tenía amarradas, entonces le hice así un poquito como para alcanzar a ver Claro. a Paolo, y entonces veo que sí, lo están reanimando, ¿no? Pero haz de cuenta, desde ahí empiezan, o sea, a lo mejor es bien incongruente o no sé lo que te voy a decir, pero cuando ya pasó el tiempo y yo recuerdo todo esto, desde ahí empezaron, o sea, empezaron como a surgir bendiciones, o sea, como encuentros divinos o no sé cómo decirlo. Ajá. De pronto había no sé cuántas enfermeras alrededor de la cuna de, bueno, de la camilla de reanimación ahí para los neonatos. Estaba el doctor, el pediatra, estaba el anestesiólogo y después supe, o sea, porque yo veía muchísima gente con él, alrededor, así Ajá. muchísima gente. Después supe que otros médicos que estaban ahí en el hospital, o sea, que las enfermeras empezó a ver movimiento y otros doctores les dijeron que estaba sucediendo eso, entraron a quirófano. Entonces, yo veía, haz de cuenta, algo que otra cosa que nunca se me va a olvidar es ver al doctor Manuel Guajardo, que es el pediatra, Ujú. este, cómo luchaba. O sea, de verdad, luchó hasta como campeón, ¿no? La verdad. Yo lo veía, o sea, Él es como muy, muy entregado, ¿no? Tiene, sí, tiene una asociación, sí, de tiene niños con con diabetes, me diabetes, parece. ¿no? Doctor Guajardo. Ujú. Y entonces yo lo veía así luchando, luchando y de pronto así como que dije,
pues pobre Paolo no me escucha. O sea, Claro, acaba de nacer y está escuchando un chorro de ruidos, mil estímulos. Y bueno, yo pensé, ¿qué tal que no está muerto? Y está escuchando todo eso. Y aparte, yo decía, pues si estuviera muerto, pues ya no estarían haciéndole tanto la lucha, ¿no? claro. Claro que esto me pasó por segundos en la cabeza, Sí, ¿verdad? sí, Y entonces yo dije, pobre bebé, o sea que Paolo lo único que conoce así es la voz de su mamá y de su papá. Y a mí me escucha todo el tiempo y no me está escuchando. Entonces, qué miedo. Entonces empecé a hablarle y le empecé a decir, Paolo, aquí estoy yo, soy tu mamá. Y échale ganas, o sea, agárrate fuerte, mi niño. Yo le decía, agárrate bien mm, fuerte, mi niño, o sea, aférrate bien fuerte. Y entonces, o sea, fue como el primer regalo que él me dio. O sea, yo así lo veo, cuando nace, ¿no? Porque obviamente que me dio muchos otros regalos antes de nacer, pero cuando nace, haz de cuenta cuando yo le grité, aférrate bien, agárrate de donde puedas, mi amor. O sea, aquí estoy yo contigo, no tengas miedo, aquí estoy yo contigo. Y entonces, vi, o sea, los doctores haz de cuenta, se mueven un poquito, y yo sé que Dios obró en ese momento, y vi cómo su manita, o sea, haz de cuenta, le hizo como así, y agarró un pedacito de cobija de los campos con lo que estaba envuelto y así, lo haz de cuenta, lo agarra y hace la manita así, y se agarra o sea, súper fuerte, literal, se así. agarró. Ajá. Entonces, yo en eso lo escucho como que quiere llorar y empiezo a escuchar que hace ruidos y entonces le veo los piecitos y está moviendo los piecitos y veo que hace eso con la mano y todo y pues yo le empiezo a gritar así de yo estoy acá, ¿Qué hacía Pablo. Iván en esos Y momentos? va, bueno, tuvimos, o sea, es que ay, nos pasaron tantas cosas en ese momento. Yo volteaba y bueno, eso volteo y le digo, está vivo. O sea, ya lo escuché, está vivo. Y él me decía, no, es que yo te amo, no importa, o sea, no importa lo que pase, si vive o muere, o sea, yo te amo y lo importante es que tú estés bien. Luego nos sucedió algo que creo yo que fue pues muy traumático para él. Cuando se cuenta, dicen, efectivamente, desprendimiento súbito de placenta del 90%. Este, Me dicen que es súper raro que pase eso, o sea, sí sucede, pero son pocos los casos. Entonces uno de los médicos le pide a Iván que tome una fotografía y le dice, ¿nos puedes ayudar para documentarlo? Y entonces Iván así en el shock les dice, sí. Y entonces le piden que se ponga del otro lado del campo y que me tome una foto de la placenta desprendida. Y hemorragia, obviamente, porque no estaba Claro, coagulada. Entonces, para él, pues sí fue muy duro eso y obviamente que estábamos muy asustados y él me agarraba la mano y me decía, ¿cómo te sientes? Yo le decía, yo me siento perfecta, o sea, no siento, de verdad, yo nunca me sentí así de, ay, no, no, ujú, nada, nunca jamás. Bueno, ni siquiera sentí nada. Me han dicho que a veces sientes cuando empiezan a moverte al bebé para sacártelo. Solo sentí como el empujón porque luego están como muy clavaditos ujú. pero no sentí nada más. Entonces yo le decía, me siento perfectamente bien, o sea, ni siquiera siento que tenga la presión alta, ni nada, ni nada. O sea, yo estoy bien. Y como que yo quería que él supiera que yo estaba bien, como que no era preocúpate por Paulo y Ujú. aparte por mí, no. O sea, yo estoy bien. Y yo decía, yo estoy bien y voy a estar bien. Y él me decía también, o sea, todo va a estar bien, yo te amo. Y yo decía, Paulo no está muerto, no está muerto, pero ¿qué está pasando? Así como Con suspenso, ¿no? claro, toda esta incertidumbre. Sí, y entonces ya pasa que ya el doctor, el pediatra, le dice a mi ginecólogo, ¿qué pasó, no? Y ya le dice, desprendimiento súbito de placenta, 90%, y el doctor dice, ¿y cómo está la mamá, no? Y veo como sus ojos como de alarma, y el doctor le dice, ya, la mamá ya está bien. De pronto se cuenta, ya después me platicó el doctor, tuve hemorragia, sí, este, me hicieron unas suturas especiales y se paró la hemorragia y yo estuve bien todo el tiempo. O sea, salí de riesgo pronto. Y Paolo, pues en eso ya el doctor Guajardo, pediatra, me dice, ¿tiene seguro social o nos lo llevamos al materno? Y yo le dije, no, usted dígame cuál es el mejor lugar. Me dijo, el materno. Claro, Y ahí, se lo lleva vámonos. ahí. Y entonces me dijo, ay, qué bueno que me dijo eso porque yo ya hablé, ¿no? O sea, ya había hablado él, ya había hablado con algunas personas. Es más allá del profesionalismo, qué humanismo de ellos, Sí, sí, la de verdad dar sí, este extra. sí. Sí, porque no todos los médicos lo Claro, hacen desafortunadamente, ¿no? Y bueno, en eso ya llegan, para esto,
a mí me iban a hacer la cesárea en la noche. Ujú. A las 9. Entonces, a las 9, ajá. Entonces, estaban mis papás, mis suegros, mis hermanos viven fuera, entonces uno de mis hermanos iba a venir y pues él tenía planeado su viaje para la siguiente semana, entonces en lo Ujú. que le avisamos no consiguió venirse ese día, hasta el día siguiente venía. Pero entonces todos estaban ahí, ¿no? Entonces yo les dije, a ver, no tiene caso que todos estén aquí. Claro. Si me van a hacer la cesárea hasta las 9 de la noche, a las 9, ya van a estar todos cansados porque a mí me ingresan como a las 11 de la mañana. Ajá. Y todos aquí cansados a las 9 de la noche y ahora sí ya van a ser Paolo, ahora sí ya me van a tener que ayudar y ya todos van a estar bien cansados, ¿no? Mejor vamos a hacer tandas. Yo les decía, Ujú. vamos a hacer Vamos a unos orga roles primero y a mis suegros, no, pues nosotros nos quedamos y mis papás iban a ir a comer y luego ya se regresaban y luego ellos iban a comer y así. Entonces, justo cuando mis papás se van, es cuando llega el doctor y me meten a quirófano. Ujú. Y yo le decía a Iván, no le hables a mis papás. O sea, no les digas, porque yo no quería que se asustaran. No les digas que estoy en quirófano, no les digas que me bajaron ya así como urgente, rápido, rápido, ¿no? Y qué bueno, no me hizo caso y qué bueno que no me hizo caso. Le habló a mi papá, le dijo ya la metieron a quirófano, mis papás luego se regresaron. Cuando mis papás van llegando al hospital, dice mi papá que él ve que salen con una incubadora tapada, ¿no? Y era Paulo. Y él pues no sabía que era Paulo, ¿no? Entonces sale hasta que ve a Iván, porque pues él se tiene que ir rápido con Con ellos. Paolo, luego Ajá. se va mi cuñado Sergio con Iván, se van en la ambulancia. Entonces ya me dice mi papá, entro, pero pues no me imaginaba como el cuadro. Posiblemente pues, fue prematuro, es bajo de peso, no sé, ¿no? Entonces, pues ya siempre el miedo fue que algo me pasara a mí. Y todos preguntaban, y cuando veían todo el movimiento, amigas que estaban ahí me decían que siempre preguntaban si yo estaba bien, pensaban que la que estaba mal era yo. Entonces, cuando me sacan ya de quirófano, pues ya allá de pronto me quedé sola porque Iván se fue con Paolo, se van, y yo me quedo ya sola. Entonces ya me acaban de preparar y todo ya sola. Me sacan del quirófano y pues a mí todos se me acercan, ¿no? Mis papás, mis suegros y Ujú. todo. Entonces les digo, yo estoy bien, no, estable y todo Claro. bien, pero Paulo no. Y Paulo va a terapia intensiva al materno. Y entonces pues ya ahí cambió todo el panorama, ¿no? O sea, porque haz de cuenta, imagínate, me ven salir y luego ya me Claro. ven, pues me imagino que bien, ¿no? Y nada avisa, ningún doctor sale a avisar complicaciones conmigo, me ven y es como, ay, no, y de pronto mis suegros y mis Un papás shock, así de ¿no? que, ya nació Paolo, qué emoción, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, pues ya subo yo al cuarto, de pronto me platican que hubo como un momento de conmoción abajo, donde todos así como, ¿qué está pasando? Ven, ahí van corriendo, cosas así. Y de pronto alguien dice, no, oigan, Pau está arriba en el cuarto ya, ¿no? Y yo sí, pues estaba arriba y como, pues asimilando un poco lo que estaba pasando. Y luego ya, pues empiezan a subir, ya sabes qué pasó, a platicar qué había pasado y todo. Paolo llega Tú al no fuiste al materno. materno infantil. Sí, Paolo nace a las 4:10 de la tarde. Se lo llevan inmediatamente, bueno, estabilizan. Después el doctor nos cuenta y nos dice que está estable, va intubado, pero estable, ¿no? Entonces, pero que las primeras 72 horas son cruciales. Se lo llevan al materno y luego yo sé que, bueno, pues se van. Luego llega Iván ya mucho más tarde y me dice, pues está mal, o sea, está mal, o sea, está grave. Y ya me dicen que pesó 2,50 kilos, que midió 47 centímetros, o sea que en realidad alcanzó el peso que esperábamos, Claro. estaba considerado a término, pero que había tenido hipoxia. En el momento, a mí se me desprende la placenta y lo que tardan en sacarlo, como fue 90%, Ujú. entonces él tuvo muy poquito tiempo o sea, le faltó aire, le faltó oxigenación. El diagnóstico es hipoxia. Llega al hospital aparentemente estable, pero a las horas de estar en el materno él convulsiona y entra en paro. Y después una neonatóloga ahí mismo me explicó que tienen un tiempo límite que no te quiero decir exacto el Ujú. tiempo porque no sé.
O sea, no lo recuerdo y me puedo equivocar, pero a Paolo lo reanimaron más tiempo porque los doctores en ese momento consideraban que tenía muchos factores para salir adelante. Claro, que hay una posibilidad, ¿no? Sí, De porque luego hay bebés que pesan 1 kilo, 1 kilo y medio, ujú, tienen hipoxia, tienen ictericia, 1000 cosas, ¿no? Entonces como que decían, vamos a, tal vez podemos hacer claro, que el panorama cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después supimos que eso le causó daño cerebral irreversible, que fue muchísimo tiempo el que él estuvo sin oxigenación. Lo reaniman y bueno, a partir de ahí lo sedan para tenerlo por lo mismo que estaba intubado y ujú, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, llega mi esposo, me platica, me dice, ahorita que ya me pidieron que me fuera, la doctora seca, muy seca, porque luego pasa esto que yo estoy completamente en contra. Yo pues me dedico a los cuidados paliativos y he tenido la oportunidad de lidiar con muchos doctores y me ha tocado escuchar a doctores que dicen, ay, no, pues se va a morir mañana, qué lástima Dios, ¿verdad? Y hay doctores que me han tocado que exactamente el mismo tiempo en decir, siento mucho, posiblemente va a suceder esto, pero vamos a hacer todo para que usted esté bien. Se tardaron lo mismo, hicieron cosas completamente diferentes y el claro, impacto en la persona fue diferente. Entonces, luego dicen que los neonatólogos son así porque siempre tratan de darte el peor panorama, porque no quieren involucrarse. Yo estoy completamente en contra de eso. Creo que hay formas de decir, incluso creo que los especialistas de la salud, todos debemos de prepararnos para dar malas noticias, porque estamos tratando con personas. claro. Entonces, a mi esposo, esta doctora lo trata así muy, pues nada cálida. Y mi esposo, pues nada acostumbrado a estar en este medio de hospitales, de medicinas, de nada. Entonces, imagínate, él iba súper muerto de miedo, a firmar papeles, llega con la doctora a escuchar, ¿no? Él se espera un Claro, tiempo, valoran a Paolo y la doctora le dice así, ¿sabes qué? Pues mire, va a convulsionar otra vez, ¿no? Entonces, él se viene con un panorama bien duro sí, claro, y ya viene y me platica, ¿no? ¿Sabes qué? Paolo así, 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 está muy mal, está muy grave. Ahorita que me vine iba a convulsionar otra vez. El panorama está muy complicado, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y luego le pregunté, bueno, ¿y a todo esto a quién se parece? Porque en los ultrasonidos eh, se veía igualito a mi esposo. Y cuando nació, pues nada, era igualito a mí. Se parecía muchísimo a mí. Entonces me dice, se parece un chorro a ti y a tu papá. Y me acuerdo que me dio así como un chorro de gusto y dije, no manches, o sea, un mini Pau, qué padre, qué emoción. Y como que me mantuve así, yo creo que también ahí es donde, bueno, la bendita negación te ayuda a afrontar lo que estás viviendo, porque si entendieras de golpe lo que estás claro. viviendo, Esta realidad ineludible, ¿no? sí. Y bueno, pasamos esa noche a las 12 de la noche, bueno, pasa ese día, al día siguiente igual, ¿no? Ya se va Iván a verlo temprano. Bueno, Iván se iba a la casa porque yo quería que él durmiera, pero pues él después me decía que pues la verdad ni cómo dormir, ¿no? Y mis mejores amigas, dos de mis mejores amigas, que aparte las amo con todo mi corazón, se quedaron ahí y se hicieron cargo de mí ese día, ¿no? Que esa fue aparte otra bendición porque me sentí tan, tan, tan amada, o sea, a pesar de como la crisis y la situación que estaba viviendo, me sentí súper protegida. Cuando me dijeron, aquí nos vamos a quedar, me sentí súper protegida. En los primeros pasos después de la cesárea están bien gachos porque prácticamente no tienes fuerza en el abdomen, entonces Ajá, es muy difícil caminar, pero cuando estás contenida y cuando estás, contenida en el amor, como yo lo estuve, todo fue más fácil para mí. Al día siguiente, pues el primer baño, que aparte estás así, digo, sí, teniendo tu bebé con todo felicidad y flores y globos y ya sabes, ¿no? Este, mm, es difícil el primer baño, pues así yo estaba devastada, o sea, emocionalmente estaba, o sea, ida, físicamente me sentía súper, así que no me podía mover, luego hinchada y no reconoces tu cuerpo porque pues todavía
ya no estás embarazada, pero no Ujú. tienes cuerpo de no embarazada, o sea, es un rollo Claro, eso, ¿no? Me bañan mis amigas, que también ha sido, para mí fue un gran acto de amor, que ahí ya fue otra de mis mejores amigas y fueron 3 de mis mejores amigas las que estuvieron esos días. Y para mí fue un gran acto de amor que me bañaran. O sea, a lo mejor para alguien más pero para mí significó así un montón. Y bueno, pues igual va y van al hospital, regresa, Paolo sí, efectivamente convulsionó, entró en paro, lo tuvieron que reanimar. El panorama está peor. más, claro, Ajá, entonces, pues a esperar a las 5 de la tarde. Llegan las 5 de la tarde, va y van otra vez, llega y me dice, pues no hay que esperar, el panorama está complicado. Y luego ese día a las 12 de la noche suena mi teléfono de un número desconocido. Contesto, estaba yo con una de mis mejores amigas. Contesto y me dicen, buenas noches, nos comunicamos del materno infantil. Sentimos mucho tener que hablarle a usted, la señora Paulina Valtierra, y yo sí. Este, sentimos mucho tener que hablarle, me parece que está hospitalizada, pero estamos tratando de comunicarnos con su esposo y no entra la llamada. Entonces necesitamos que se transporte, o sea, que se trasladen inmediatamente al hospital. No le puedo dar más detalles, gracias a Dios. Entonces, pues yo dije, ya se murió Paula. Entonces le marco, luego me contesta y le digo, me acaban de hablar del materno, yo creo que Paolo ya se murió. Y pues se tardó como un segundo, ¿no? Voló. Le hablé a mis cuñados y les dije, ¿saben qué? Yo creo que Paolo ya murió y van para allá y va solo. O sea, no lo dejen solo, por favor. Obviamente, pues se fueron inmediatamente. No sé al cuánto tiempo me habla. Bueno, mi amiga inmediatamente viene conmigo y ujú, le hablan a las enfermeras a tomarme la presión y todo eso, ¿no? Y yo estaba, no, o sea, estaba así como tratando de asimilar, de acomodarlo todo, no sé, ¿no? Y entonces me habla mi esposo y me dice, Pau, todavía está vivo. ¿Lo quieres conocer? Pues los doctores nos dicen que va a entrar en paro. ¿Lo quieres conocer? Y yo, claro que lo quiero conocer. Entonces, ahí van por ti. Y fue mi cuñado por mí. Y así, en un segundo, le hablé al doctor, le dije, doctor, mi bebé yo creo que ese Pablo se va a morir, pero quiero conocerlo antes de que se muera. Me dijo, no se preocupe, en un minuto ya estaban las enfermeras ahí, me fajaron súper bien, me vistieron, me subieron a la silla de ruedas, todos, ¿no? Como que aparte, después supe que, y sí se veía que estaban como que el caso de Paulo las conmovía mucho, que fueron enfermeras que entraron a quirófano con él y todo esto. ajá, Me llevan al hospital en silla de ruedas, entro a la UCIN, ya eran como la 1 de la mañana, 12:30 más o menos. Entro, y lo veo por primera vez. Ajá, no, yo lo vi precioso, ¿no? Yo dije, pero qué cosa tan maravillosa hice. O sea, qué cosa tan espectacular, que después vi una foto de cómo estaba ese día y te lo juro que no lo vi así. O sea, bendita negación y bendito amor que te hace ver todo y te protege para que puedas estar, ¿no? Y ya estando ahí, ya nos dice el doctor, su frecuencia cardíaca está muy baja, lo más seguro es que entre en paro. Y ok, entonces yo preguntamos si tenían agua bendita, nos dijeron que sí, y lo bautizamos ahí. Luego yo había sido misionera lasallista y sabía que si tú estabas bautizada y todo esto, podías bautizar a alguien más en casos de emergencia. Y lo bautizamos ahí. Y pues estuve con él, lo conocí, le di besitos, o sea, en sus manitas, de medida de lo posible, porque pues siempre entra súper protegida y todo, ¿no? Pero pues como ya los doctores aseguraban que se iba, pues nos dejaban tocar lo demás y así. Y bueno, pues ya nos pidieron que nos fuéramos. Llego yo al hospital y con el teléfono aquí, ¿no? Ya mi esposo se queda conmigo, ya no se va, pues, porque la verdad estábamos esperando que en cualquier momento nos hablaran para decirnos que había fallecido y no falleció. O sea, yo vi cómo empezó a amanecer y dije, "¡Ah! Pues no me hablaron, o sea, no se claro. murió". Y ya, así, ya en eso ya llegó mi hermano, ya llegó mi cuñada, otro panorama, ya empecé a sentirme como ya un poquito más fuerte y ya así de, Iván, no se murió Paulo porque no nos han hablado. Se alista y todo, se va a verlo y efectivamente Paulo Mm, estuvo estable toda la noche, subió su frecuencia cardíaca, su saturación, todo estuvo estable. Y a partir de ahí ya no dejé de verlo. O sea, haz de cuenta, me alistaban las enfermeras a las 11 de la mañana, iba a verlo
como podía me levantaba y luego ya regresaba al hospital y luego a las 5 de la tarde otra vez me listaban y luego ya otra vez íbamos a verlo y así. Y luego ya me dieron de alta y así, así eran mis días. Recuerdo que un día una enfermera experta en lactancia me dijo, señora, no se vaya porque necesito que empiece a darnos leche, ¿no? Y yo, de no, pues no. Aparte, Pablo estaba sedado. Ajá. Y yo decía, de no, pues mi niño está sedado, o sea, no, pues ¿qué le vamos a dar de comer, no? Y me decía, no, señora, es que ya su niño a partir de hoy en la tarde ya va a comer. Y me acuerdo que eso me dio un chorro de ilusión porque dije, pues igual y no está tan perdida la cosa, porque pues si le Ajá. quieren dar de comer, ¿no? Y entonces ya él me enseñó cómo sacarme leche, sí tuve leche, y empezamos a llevarle. Y entonces, este, yo ahora sí nos recuerdo a Iván y a mí y éramos un súper equipo, ¿no? Así, entre los dos, subiendo, o sea, en la silla de ruedas, luego él me empujaba, hacíamos nuestras hieleritas para llevar la leche que me había sacado durante Ujú. la tarde o en la mañana, íbamos al banco de De leche leche para ir, nos materna. daba un chorro de Ajá. orgullo llegar y decir así un frasquito así al principio, Ay. no 3 gotitas, y luego ya íbamos a verlo y así. Días muy buenos, días muy malos, o sea, días que salíamos y nos decían, hoy Paolo reaccionó en no sé qué, le hicimos un ultrasonido y salió bien. Días malos, le hicimos un electroencefalograma y no tiene actividad cerebral. Y tenemos que hacer otro, pero tenemos que esperarnos 48 horas para hacérselo. Este, cada, a las 11 y a las 5 a cada visita va la doctora y te da el panorama, ¿no? Y recuerdo que una vez, bueno, no sabes, nos decían que hay que cantarles, hay que, no, yo le compuse una canción, o sea, un día que estaba ahí, lo estaba viendo y no sé por qué se me vino a la mente el León de Judá. Y dije, no manches, Pablo, es como el León de Judá, así. Ni siquiera me sabía la historia bien, o sea, solo Ujú. sabía como que había un león y así ¿no? De la Ujú. tribu de Judá. Y no sé por qué ese día yo dije, es que Pablo es como un león. Y, o sea, es bien fuerte, es como un león. Y le compuse una canción que se llama, o sea, decía, Pablo es fuerte como un león. Y yo le cantaba, le movía los pies, las manos, ¿no? Una vez que, nos dejaron entrar juntos, a Iván y a mí, estábamos jugando con él y luego Iván le agarra el piecito y hace así, a mi esposo le gusta un chorro el fútbol, Ujú. entonces agarra así el piecito como si fuera a pegarle al balón. Ujú. Y entonces, dice Iván, y de este bebé, agarra el balón y por el centro y no sé qué, y mete una chilena y Mm. mueve así el piecito, ¿no? Y yo, habráse visto que un niño haya metido tremendo golazo Mm. desde la incubadora. Y Mm. nosotros risa y risa, y las enfermeras nos volteaban a ver así como, pobres, ¿verdad? O sea, ya se nos Claro. deschavetaron. Pero no, o sea, la verdad como que fue una forma de vivir a Paolo. Y yo le cantaba esa canción Fuerte como león y desde entonces para mí Paolo es fuerte como un león. Un día llega te digo, la neonatóloga y me dice, le digo, doctora, bueno, y que usted, su niño sin novedad, me dijo. Y su muchachito sin novedad. Y yo, o sea, y Ujú. no se Claro. agacha, o sea, tantito de contexto que le sobre. Claro. O sea, de perdida, hola señora, buenas tardes. Mire, su hijo ha sido exactamente igual que en la mañana. Hay que, no sé, algo, ¿no? Su muchachito sin novedad. Y me acuerdo que yo así volteé y le dije, a ver, a ver, a ver. O sea, como que yo no podía entender por qué ese trato como tan así, ¿no? Yo entiendo que ven muchísimos bebés y todo y que no es fácil comunicar eso, pero no, o sea, no hay, para mí no hay nada que justifique esas formas, sobre todo. Y entonces me dice, bueno, ¿qué duda tiene? Y le digo, bueno, ¿cuándo le van a hacer el otro electro? O qué procede, o qué, doctora, o sea, ¿qué sigue? Solo esperar, dígame, solo esperar y ya, ¿no? Y voltea y me dice, se le queda viendo hacia Paolo y me voltea a ver a mí y me dice, pues si sobrevive, pues habrá que ver qué pasa con él. Pero la verdad no creo que sobreviva. Buenas tardes, ¿no? Y se va. Y yo así volteo y le digo, no, Paolo, o sea, tú no le hagas caso a la doctora, ¿ok? O sea, tú hazme caso a mí, porque yo soy tu mamá y me tienes que hacer caso a mí. Claro. Y entonces yo así, cosas, ¿no?
Me pasaron muchas cosas, Paolo me regaló muchas cosas, entre eso, por ejemplo, me agarraba las manos. Luego me empecé a dar cuenta que tenía cosquillas y un día corro y le digo porque la doctora después me dice, le hicimos otro electro y cero actividad cerebral, o sea, su niño tiene muerte cerebral. Y le digo, doctora, ¿y si el niño tiene muerte cerebral, por qué él tiene cosquillas? O sea, no lo entiendo. O sea, explíquemelo, la doctora es usted. Claro, No, es imposible que su hijo tenga cosquillas. Y le dije, también es imposible que tenga hipo porque tiene hipo. Sí, es imposible que tenga hipo. Ah, pues venga a verlo. O sea, no estoy psicótica, ¿no? claro, Y efectivamente tenía hipo y lo estuvieron revisando y todo hasta que ya le dije, oiga, doctora, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? O sea, dígame, no, ya le dije, es que no va a sobrevivir. O sea, y esa vez le dije, bueno, ¿y qué quiere que haga? O sea, usted ya no da un centavo por Paulo. O sea, ¿lo tiro o qué? O sea, porque mientras Pablo está aquí y a lo mejor no va a sobrevivir, pero hoy está aquí. Entonces, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? Como doctor, ¿qué vas a hacer? No, no me refiero a qué vas a hacer de cómo lo vas a curar, sino, claro. o sea, ¿qué vas a hacer con la falta de calidad humana que te está faltando? O sea, que no estoy viendo como nunca, ¿no? Y bueno, con otros papás no se diga, ¿no? O sea, también. Luego un día volteo y todos como zombies, cansados, Claro, sin esperanza, o un con día esta contento, un día pesadumbre, ¿no? triste. Sí. Una lucha, o sea, una lucha de verdad todos los días. Un día te digo, salíamos contentos. Ah, Paolo tuvo un reflejo que los niños con muerte cerebral no tienen, entonces no tiene muerte cerebral. Salíamos súper contentos. En la tarde, no, ¿qué crees? No, ya lo vimos bien y no tenía el reflejo, o sea, sí tiene muerte cerebral y así. Ese día que le digo yo a la doctora, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo tiro o qué? Y la confronto como que ya se me queda viendo, ¿no? Y me dice, pues consiga a ver si puede conseguir a la neonatóloga, no, a la neuróloga, neuropediatra, para que venga a revisarlo y pida una interconsulta y ella le puede explicar bien qué le está pasando al cerebro de su hijo. Ujú, Y dije, sí, eso voy a hacer. Y en la tarde, bueno, para esto el fin de semana llega la neonatóloga nueva de los fines. Bien linda, o sea, otra cosa, ¿no? Y se me acerca y así de, ay, señora, ¿cómo está? ¿No? Así bien amable. ¿Y qué dice Paolo? ¿Cómo lo ve? ¿No? Y yo, pues no, ¿cómo lo ve usted? ¿No? Y me dice, me agarra así del hombro y me dice, señora, recuerde que no hay vidas cortas. Y usted disfrute la visita de Paolo como si fuera la última visita, ¿no? Y entonces cuando yo le escucho, perdón por lo que voy a decir, pero yo volteo y pienso, o sea, me estás preparando, estás haciendo lo que yo hago. O sea, cuando yo llego y claro. no les digo, no hay vidas cortas, pero sé el tonito y volteo y le digo, sé, me estás preparando porque Pablo se va a morir. O sea, ya sabes que se va a morir. Y me dio mucho coraje porque dije, no, 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 ni madres, o sea, no me vas a preparar para que Pablo se muera. Pero por fuera yo así bien ecuánime, ¿no? No, sí, no hay vidas cortas, no hay vidas cortas, ¿no? Toda la vida cuenta, sí, toda la vida cuenta. Y yo, o sea, lo agradezco porque la verdad fue muy amable. Pero a partir de ese día, como que yo empecé a considerar que Pablo sí podía morirse. Antes de todo eso, yo siempre pensé que la historia de Pablo iba a ser una historia extraordinaria, de esas historias en donde cuentas. Y me dijeron que se iba a morir. Y mira, lo corre y corre. Sí, con mis amigas, y Pablo corre. Ahora sé que la historia de Pablo sí fue una historia extraordinaria y es una historia extraordinaria, pero no como yo la pensaba. Entonces, ahí yo empecé a prepararme para la muerte de Paolo. O sea, al día siguiente que pasa eso, estaba yo con Paolo y lo estaba observando y todo, y dije, sí te vas a ir. O sea, sí te vas a ir. Luego ya me dice la doctora eso de la doctora que pidiera una interconsulta. Gracias a Dios, yo tenía el teléfono de esa doctora, porque bueno, por temas laborales y así, por mi profesión, tuve la ventaja de tener su contacto, le hablé y le conté cuál era la situación de Paolo y súper linda me dijo, mañana a las 7 de la mañana yo voy a estar ahí con Paolo y te voy a decir qué es lo que está pasando, los espero a ti y a tu esposo a las 8, ¿no? En el consultorio. Me mandó un mensaje a las 7 y me dice, 7:20 te veo aquí en la UCIN con Paolo.
Pues ahí vamos mi esposo y yo. Paulo nació el 10 de junio, esto fue el 20 de junio. Llegamos, vamos mi esposo y yo justo donde estaba Paolo y nos explica. Me dice, ya revisé todos los laboratorios de Paolo, análisis, todo. Me dice, Paolo no tiene muerte cerebral. De su tallo, de su tallo cerebral Ujú. para abajo está funcional. El problema fue del tallo cerebral para arriba. La convulsión, el paro, todo esto le causó o sea, ya él ya traía hipoxia Ujú. cuando nace, pero aquí eso se complica. Y entonces el entrar a paro no le ayuda, al contrario, y causa daño cerebral irreversible. Entonces, Paulo nunca va a despertar, Paulo nunca va a hablar, nunca se va a mover, va a tener movimientos involuntarios, reacciona a estímulos porque su tallo cerebral está funcional, pero toda la parte de conciencia y todo eso, no, o sea, él nunca se va a reír y nunca te va a decir mamá. Y lo mejor que le puede pasar a Paulo, yo te lo digo, es que se vaya. Y lo mejor que le puede pasar a ustedes es que él se vaya también. Dice, hemos visto niños que salen de esto, De esta condición. pero es un bebé que nunca se va a levantar. O sea, va a ser un bebé vegetal y después un niño vegetal y aparte, pues constantes neumonías, convulsiones, no sé, ¿no? Dijo, yo pienso que lo mejor que le puede, o sea, te lo digo así empáticamente, que lo mejor que puede pasar es que él se vaya. Entonces me dijo, incluso fíjate, si lo desconecto, aunque él puede respirar por él mismo. Y sí, le quita el tubo y efectivamente Pablo respiraba. Y entonces dijo, los voy a dejar un ratito con él, platíquenlo, y ya le dijimos, bueno, ¿y qué sigue en estos casos? O sea, si ya sabemos que este es el pronóstico, el diagnóstico de Paulo, ¿qué sigue en estos casos? ¿Que lo desconecten? Dice, no, en México está prohibido desconectar a un paciente, pero sí puedes pedir que no lo reanimen. Si él vuelve a entrar en paro, ya no lo reanimen. Y los voy a dejar para que lo platiquen, ¿no? Entonces ella se va, nos quedamos con Paolo y entonces su papá y yo platicamos con él y le dijimos, Paolo, te puedes ir el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. O sea, nosotros siempre hemos pensado en ti como un niño feliz. Te planeamos que te quisimos aquí con nosotros para saltar, para reír, para jugar, no para que estés en esta condición. Si tú quieres seguir luchando el tiempo que tú quieras, nosotros vamos a estar aquí contigo. O sea, que tú estés seguro que esta lucha no es solo tuya. Pero si también te quieres ir, o sea, te puedes ir cuando tú quieras, eres un niño libre y nosotros vamos a estar bien. Y entonces ya nos quitamos los cubrebocas y todo y lo besuqueamos y todo, ¿no? Entonces le dijimos, te puedes ir cuando tú quieras. Y pues mi esposo no lo había cargado, entonces yo le pedí a una enfermera que si se lo podían prestar para que lo cargara, porque solo lo había cargado yo. Mi esposo lo cargó, y pues nos despedimos de él. O sea, no sabíamos cuándo iba a pasar, pero sabíamos o sea, que iba a pasar y lo dejamos ir. Yo tengo grabado el título de un libro que se llama Déjalos ir con amor. Ajá. Y yo siempre se los digo a mis pacientes y a toda la gente que quiero cuando alguien va a partir, amado, siempre les digo, también hay que aprender a dejar ir con amor, porque nos enseñan a recibir con amor, pero no nos enseñan a dejar ir con amor. Y yo le dije a Iván, a mi esposo, yo no quiero que mi niño se vaya desde la angustia, el dolor, no, yo quiero que se vaya desde el amor. Y así como llegó, así se va a ir, sin miedo, sin angustia y libre. Lo hablamos, obviamente pues lloramos, ¿no? Pues es algo muy difícil que nunca esperas que vas a vivir. Nos vamos, fuimos por el desayuno, llegamos a la casa, estaba mi hermano y mi cuñada ahí con nosotros, desayunamos y de pronto ya iban a ser las 11, que era la hora de la visita. Cuando vamos en camino, me habla la trabajadora social, Chelly, que te digo que son encuentros divinos. Yo estuve trabajando con Chelly en el Shelly SECAN. Estrada. Sí, y me dice mi esposo, porque al principio de que solo iba mi esposo, y cuando ya me llevó, me dice, mira, ella es la trabajadora social de Paolo. Y la veo y digo, ¿no? Y Chelly me ve y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, Paolo es mi niño. Y ya, no, pues
Digo que muchas cosas que después dije, siempre estuve bien bendecida, pero ¿sabes qué? Yo creo que el enfoque a los milagros lo debemos de cambiar, porque cuando nosotros queremos un milagro, por lo menos en mi experiencia, quería que Dios me cumpliera lo que yo le pedía. O sea, Dios, quiero un milagro, salva a Paolo, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta que los milagros sí se dan, pero no como nosotros lo pedimos, sino como Dios lo tiene planeado. Entonces, yo ahora pienso que fui muy afortunada porque, pues, por estas cosas como eso, o sea, encontrarme a Chelly, que era una cara Sí, conocida, Shelly es un amor. sí, ella me habla. Yo veo que es su teléfono y contesto, te digo, y vamos en camino al hospital, y me dice: "Hermosa, eh, ya vienen para acá". Y le dije: "Ya entró en paro, ¿verdad?". Y me dijo: "Sí, ya". Y le dije: "Pero a ver, ¿ya entró en paro o ya se fue?". Me dijo: "Ya se fue". Dije: "Okey, ya vamos para allá, vamos en camino". Entonces ya, este, cuelgo, obviamente, pues, mi esposo me escuchó. Mis hermanos venían en un carro atrás de nosotros porque vino mi hermano y mis 2 hermanos estaban aquí, te digo que los 2 viven fuera y estuvieron aquí y no nos dejaban, o sea, ellos esperaban afuera la visita y todo. Iban atrás de nosotros, pues, obviamente volteo y le digo a mi esposo: "Ya se fue". Y, bueno, en eso quiere acelerar como para llegar súper rápido y en eso como que él solo dice: "Bueno, pero ya se fue". Sí, ya se fue. Entonces llegamos al hospital, no me explicó cómo, pero corrimos al hospital, o sea, yo tenía bien poquito de la cesárea, en el materno, como es bien sabido, los elevadores se descomponen todo el tiempo, se traban, ¿m? Llegamos y no fue la excepción ese día, entonces no había cómo subir y yo dije: "No me importa por las escaleras". Subimos por las escaleras, mi esposo me agarró, subimos por las escaleras hasta la USIN. Cuando llegamos, pues ya estaban ahí esperándonos. Entramos, las enfermeras súper lindas, voltea una señora y me ve y me dice, me agarra así a los brazos y me dice: "Señora, ¿ya les dijeron?". Y dije: "Sí, ya sé que ya se fue". Le dije: "Nada más que ya no tiene tubos ni nada, ¿verdad?". Y me dice: "No, es que yo quiero verlo así, sin tubos, porque nunca lo había visto sin tubos". Y le quitan todos sus tubitos y todo. Y me dice: "No, señora, ya está listo, los está esperando". Y llegamos y estaba acostadito, así lo tenían súper tapadito y todo, ¿no? Y pues ya lo cargamos, obviamente, pues fue un golpe de realidad. Y pues, ¿qué te digo? Pues lo vivimos como nos dio la vida, ¿no? En ese momento. Después de eso, bueno, pues nos despedimos de él, hacer trámites, arreglamos, fuimos a la funeraria, inmediatamente fue mi esposo y la funeraria por él, lo incineramos. Los abuelos todavía no sabían que él ya había fallecido porque mi esposo y yo platicamos y llegamos a ese acuerdo que cuando pasara, lo íbamos a incinerar y listo, ¿no? O sea, y eso hicimos. Fueron mis hermanos, mis cuñados, estuvimos ahí con él. Yo pedí entrar a verlo antes de que se lo llevaran. O sea, una vez que llegó a la sala, nadie quería entrar a verlo y todos me decían: "Ya no entres, ya te despediste de él, ¿qué tal que te impactas?". Y yo les Claro. decía: "Pues no me importa, o sea, no hay forma que me convenzan de no entrar", ¿no? Entré y ya cuando entré me dice mi hermano, uno de mis hermanos son mucho más grandes que yo, o sea, me llevan 20 años, entonces, Okey. me dice uno de mis hermanos que se me hizo bien tierno, volteé y me dice: "Es que yo", le decía el pollito, todavía le decía pollito, Ajá. y me dice: "Es que yo no quiero, o sea, no conocerlo, o sea, que no me importa cómo esté, pero yo quiero entrar contigo si me lo permites, ¿no?". Le dije: "Sí, vente, vamos a verlo". Y entonces ya mi cuñada: "No, yo también lo quiero conocer". Y mi hermano: "No, yo también". Y mis cuñados: "No, bueno, mis cuñados ya lo conocían porque el día que pensamos que iba a entrar en paro, ellos estaban ahí con mi esposo. Y pues nos despedimos de él. Nos despedimos de él, sus tíos y sus papás. Y cuando estuvimos listos, lo dejamos ahí. Al día siguiente ya, fuimos por sus cenizas. Mis hermanos le avisaron a mis papás, obviamente saliendo de ahí, pues fui a verlos, fue muy duro. Un día, 2 o 3 días antes había hablado yo con mi papá y le había dicho: "Papá, el panorama de Paolo es es malo, posiblemente Paolo va a morir". Y mi papá me dijo: "Es muy duro esto". Le dije: "Pues sí, pero está pasando".
Y pues ver a mis papás fue duro, ¿no? O sea, fue difícil. Cuando yo vi sobre todo a mi papá que lo vi, fue duro, ¿no? Y bueno, pues a continuar. En la misa, cuando en la misa que le hicimos, mucha gente se me acercó. Pedimos que fueran de blanco, el templo estaba llenísimo. Cuando yo volteo y veo el templo lleno de gente, me sentí sumamente amada. Nunca me imaginé que fuera tanta gente. Y pues al terminar la misa, pues ya sabes que la gente se acerca a darte el pésame y todo esto, ¿no? Se me acercaron unos tíos, que es mi tío Chuy y mi tía Chela. Ellos perdieron a una prima, ya murió de cáncer, Yasmín, cuando ella tenía 20 y algo. Este, justo ella muere en el SECAN. Y ellos fueron los primeros que se me acercaron en la misa de Paolo y haz de cuenta, yo me paro, recojo las cenizas de Paolo que las tenían en una mesa que el padre le dio la bendición y todo esto. Cuando volteó estaban mis tíos y mis tíos me dijeron, o sea, hija, la vida sigue. Y me acuerdo que escuchar eso de ellos me dio mucha esperanza. Dije, si ellos pudieron y han podido, yo también voy a poder. Y aparte, algo que la verdad me pasó es que yo nunca sentí que no iba a poder. O sea, aun cuando supe que Paolo se iba a morir, yo nunca creí, o sea, nunca pensé qué va a ser de mí, qué va a pasar con mi vida. No, solo sabía que tenía que prepararme para vivir sin Paolo. Eso es lo que no sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que iba a poder. Y cuando mis tíos me dijeron eso, la vida sigue, me dio mucha esperanza y me sentí bastante, o sea, bien, como dije, sí es cierto, la vida sigue y yo voy a seguir. Y pues desde ahí hay que seguir, ¿no? Llega un momento en el que los mensajes ya o sea, dejan de llegar. Al principio todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo, que en qué te ayudo? ¿No? O mueren y después es como, ay, Pau, hay gente que por morbo, hay gente por amor, hay por lo que sea, pero te sobran mensajes, ¿no? A veces hasta visitas, que la gente quiere ir a verte cómo estás y todo eso, pero llega un punto en el que la gente se va, llega un punto en el que mi esposo regresa a trabajar, mi hermano se tiene que ir a donde vive y yo, pues a continuar, ¿no? Eh, ¿Por qué creo? Ahora creo, yo siempre me preguntaba y hablaba y le decía, a ver, Pablo, tú me pusiste ahí, tú me dejaste llegar a la usina 10 días, que aparte el doctor me dice que, o sea, que no, es muchísimo para un niño con el diagnóstico de Pablo haber Ajá. vivido 10 días. Si tú me tuviste ahí 10 días, o sea, ¿para qué me tuviste ahí 10 días? Y a mí me gusta pensar que si yo estuve ahí es para algo. Entonces yo he entendido que no había nada que yo pudiera hacer para que Paolo viviera. O sea, ese era el plan de Dios, de la vida, ¿no? Ese era el plan. Paolo venía aquí para algo. Porque hay bebés que nacen en circunstancias extraordinarias y se salvan. Paolo no se salvó porque no se tenía que salvar. Porque al inicio que perdemos a un ser amado pensamos, si yo hubiera, si no hubiera, si me hubiera internado antes, si hubiera sido otro doctor, si hubiera sido otra enfermera, si... No es cierto. O sea, las personas nos vamos cuando nos tenemos que ir. Y cuando no nos toca irnos, o sea, tengamos el peor diagnóstico del mundo, no nos vamos. Entonces Pablo se tenía que ir. Y a mí me gusta pensar que eso fue para algo. Me gusta pensar que soy la mamá de Paolo para algo. O sea, que él vino para algo. Y que aparte de alguna forma soy instrumento de eso. Porque si no, no me hubiera elegido como su mamá. Y entonces me he topado o sea, con frases como, por ejemplo, los hijos, no es natural que los hijos se mueran. Cuando se mueren tus papás eres huérfano, pero cuando los hijos se mueren y nombre hay. ¿Sí? Es mentira. Los hijos también se mueren. Y se mueren al día de nacido, se mueren en el vientre, se mueren al día, a los 10 días, al mes, a los 5 años, a los 20, a los 30, a los 50. Los hijos también se mueren y también es natural que los hijos se mueran y tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque cuando nosotros comprendemos, fíjate, México es una cultura que desde mi perspectiva es bien contradictoria. A mí me encanta coleccionar catrinas porque me fascina como Ujú. la analogía de las catrinas.
Pues somos una cultura, somos un país que le hacemos fiesta a la muerte. Sí, que la venera, ¿no? Hasta en cierto Sí. punto. O sea, sale Recuérdame en el radio y la cantamos a pulmón, ¿no? Porque, Claro. ay, no manches, Coco y, ay, no. Pero no hablamos de muerte. No nos despedimos. No dejamos ir. O sea, la viejita ahí de, ay, hijo, cuando me muera, quiero decirte dónde están mis papeles, ¿no? No, mamá, no diga eso, usted no se va a morir. No, pues sí se va a morir. Y no dejamos que la gente hable. Entonces, algo que me gusta pensar es que si yo me dedico a los cuidados paliativos, me gusta pensar que no es casualidad que sea mamá de Paolo, o sea, y que dedicándome a esto haya vivido la muerte de mi hijo. Me gusta pensar que es para algo. Y sé que no hay, o sea, de los trancazos que te llegan de la vida, no los puedes controlar, no sabes qué te va a llegar de la vida, pero sí sabes lo que vas a hacer con lo que te llega de la vida. Y por eso te escribí, porque yo pienso de verdad que es bien importante hablar sobre la importancia de comprender que la muerte es natural a la edad que sea, que es mentira que es antinatural la edad en la que morimos. Yo recuerdo mucho una paciente que preparé a ella, me tocó recibirla en el prediagnóstico, confirmación de diagnóstico, proceso de la enfermedad y desenlace. Ella murió y tenía 11 años. Y juntas con su familia y todo, la preparamos para morir. Y hablábamos de un viaje en el que un día ya no iba a volver. Y entonces cuando ella ingresa al SECAN y el doctor me dice, Pau, ya llegó la hora, o sea, es cuestión de días, ¿no? Hay que prepararla ya para. Entonces cuando yo llego, para morir, cuando yo llego a su habitación, le digo, pues, ¿cómo estás? Y me dice, pues creo que ya va a empezar el viaje, ¿verdad? Y le digo, sí, ya va a empezar el viaje. No sabemos cuándo exactamente, pero ya hay que empezar a preparar maletas, ¿sabes? Y todo eso. Y me dijo dos cosas que nunca se me olvidan. Una es, lo bueno es que ya vi la película de Campanita, porque yo tenía que verla antes de irme, ¿no? Le daba un chorro de ilusión ver la película esta de Campanita. Recién salió en el cine y a los días ella ingresa al SECAN. Y la otra se me queda viendo así, con una carita así como bien sabia y me dice, Pau, ¿puedes creerlo? 11 años son un montón, ¿no? Y yo volteo y le dije, sí, pues son un montón, ¿no? O sea, son un Sí. montón, 11 años, qué bárbara, ¿no? Un aplauso. Y bueno, finalmente ella se va, ¿no? Entonces, los niños se van, los niños también mueren, los hijos mueren y los papás seguimos viviendo y sí se puede seguir después de que pierdes un hijo. Sí se puede seguir. Ujú. No sé qué decirte, Pau. No sé, o sea, está de más decir que admiro esta fortaleza. Hace poquito participé en un podcast y hablaba de mi proceso de cáncer y me decían, ¿y cómo lo cuentas sin llorar? Le digo, Mm, pues bueno, creo que ya pasaron 12 años y ya lo procesé, ¿no? Y obviamente es inevitable no llorar porque enternece el amor, el cariño, la ujú. compasión con la que tú hablas. Em, los últimos 15 minutos del podcast me la he pasado llorando, pensando. Y está de más decir que admiro esta fortaleza, admiro esta valentía, esta entereza, este hecho de decir, duele, pero tenemos que seguir y Sí. queremos seguir, porque no Ujú. tienes ninguna obligación de seguir, Ajá, exactamente. pero quieres seguir. Sí. Eh, no, no, o sea, no, por más que trate de imaginarme lo que pasaste, no, Y que no nada más lo pasé yo, ¿no? También eso es algo claro, que quiero decir que es muy importante, que luego, obviamente, las mamás vivimos un duelo, porque los hemos tenido dentro y todo esto, pero los papás también. justo, Y muchas veces no se visibiliza el duelo de los papás. A mí me tocó ver cómo algunos médicos y una doctora en especial
Con mi esposo se portaba súper sangrona y conmigo era diferente, por ejemplo. O las noticias mejor se las damos a la mamá, ¿no? O Claro, somos más empáticas con la mamá y la verdad es que los papás están perdiendo a su bebé también. exacto. Y no se pueden comparar y no es una competencia. O sea, cada quien pierde a su bebé a su forma, pero el duelo en los papás, en la paternidad, es igual de duro que en la maternidad. Y otra cosa que es bien importante para mí decir es que a mí me pasó que pareciera, o sea, yo me fijé que pareciera que la gente está esperando que el dolor que ve en ti sea proporcional al ser querido que Ujú. perdiste, ¿no? O sea, por ejemplo, si perdiste a tus papás, pues se espera que llores, ¿no? Como si Muchísimo. hubiera un lloronómetro, ¿no? O sea, Claro. y cuando pierdes a un hijo, también se espera como que estés devastada y estés así de, "Ay, no, me quiero morir". Incluso me pasó que yo luego busqué ayuda, fui con un tanatólogo y el tanatólogo me dijo, no, no, tú todavía estás bloqueada, no, es que tú todavía ni captas lo que te pasó. O sea, fíjate, Ajá, cuando mi hermana se murió y habló 2 horas de cuando se murió su hermana ajá. y me dio un chorro de coraje. Después le mandé un mensaje y le dije muchas cosas, ¿no? Pero todos duelamos de manera diferente. Claro. Y otra cosa, que eso lo puedo decir yo y me atrevo a decírselos a los papás que han perdido a un hijo, a la edad que sea, que los hijos, si bien nos dejan dolor por su pérdida, el dolor es completamente proporcional al amor que nos dejan. Entonces, por ejemplo, yo siempre he sentido que Paolo, o sea, me dolió muchísimo que él se fuera y claro que lo extraño y me gustaría que estuviera conmigo. Pues la realidad no es esa, pero también la realidad es que él de alguna forma me preparó con amor y el amor rescata. Sí, Entonces, cada vez, de verdad, es algo que no te puedo explicar em, exactamente con un término así, pero los momentos más duros que yo he vivido, así que he sentido un hueco así tremendo en el corazón, digo, ay, Paolo, ¿no? En ese momento pasa algo, o sea, que llega una sensación de amor grande y eso me rescata. Y a mí me gusta pensar que es Paolo. O sea, y yo siempre pienso y les digo a quienes han perdido hijitos, es que si, si tú, si tu bebé te estuviera viendo, si tu hijo te estuviera viendo, ¿te gustaría que cada vez que lo recuerdes sea dolor, puro dolor? No creo. O sea, más allá de que no ujú. sea sano, funcional. Entonces, sí hay que vivir el dolor, sí hay que dejarte sentir. No te digo que todo es motivación y adelante, no, no. Hay días que son súper malos, hay días que de verdad el dolor es indescriptible. La verdad, yo nunca había tenido un dolor tan fuerte como este. O sea, no, realmente no lo puedo describir. Solo sé que es un dolor muy fuerte y que hay días que se hace menos y que hay días que se hace más, por supuesto, ¿no? Pero también es que el amor rescata y sí podemos vivir. Aunque ellos se vayan, sí podemos vivir. Ujú, ¿Qué lección, Pau, nos dejas y me dejas? Creo que muchas de las cuestiones en la vida las basamos en pareciera que solamente estamos sobreviviendo, ¿no? ujú, Y no valoramos, no entendemos. A veces estamos quizá tan ofuscados, tan preocupados por todo lo que no tenemos, que no valoramos aquello que nos acompaña. sí. Creo que esto va más allá del tema de la profesión. Creo que el dedicarte a cuidados paliativos, a las cuestiones de ser psicóloga bariatra, va más allá de esto. Porque al final de cuentas no dejas de ser humana y no Ujú, dejas de sentir y no dejas de conectar con este dolor, ¿no? Me ponía a pensar en tu esposo, en Iván, y decir, híjole, qué difícil ha de haber sido para él tener que ser fuerte cuando el mundo se está derrumbando, ¿no? ujú, Qué bonita experiencia el hecho de gritarle a tu hijo y decirle que se aferra, ¿no? Pero también hay momentos en que
aferrarse ya no es una opción. Ujú. Eh, gracias, Pau. Me dejas sin palabras, me dejas con muchas emociones encontradas, con muchas lecciones de vida. Es bien particular. Yo te lo decía hace rato. Parece que te conozco desde hace mucho porque platicamos y fluyó súper, súper padre. Pero justo ayer yo escribí algunas cosas que era momento de dejarlas. Y ahora que vienes y me dices, hay que dejar las cosas con amor. Es como, wow, necesitaba escuchar esto, ¿no? Obviamente hay de historias a historias. Hay papás que dicen, no, mi historia no se compara con la de ellos, ¿no? Pero al final de cuentas, todas las historias son igual de valiosas. Sí, claro. Sé que hay muchos papás que es complicado ver esto porque les remueve muchísimo, porque les revive la angustia, la desesperación, la frustración. Yo soy de la idea que tú decías de saber hablar de las cosas difíciles, saber entenderlas, que como psicólogo y como ser humano te tienes que preparar para hablar de estas cosas. Ujú, Y obviamente tratar de ser indulgente, empático y acompañar, porque a veces, como tú le decías, no una palabra puede cambiar mucho. ujú. Muchas gracias, Pau. De verdad te lo agradezco. Valoro mucho que vengas y platiques. Envidio tu entereza. Gracias. Y la verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más antes de Eh, despedirnos. pues muchas gracias. Para mí era bien importante el, el tener un micrófono y que esta historia, la historia de Paolo, no se quede con nosotros. Para mí es muy importante que la gente sepa su historia y nuestra historia. Y esto forma parte de nuestro para qué, ¿no? Entonces, pues te quiero dar las gracias por invitarme y No, al por ser tú el contrario. medio por el cual llegué a este micrófono. No, Gracias. al contrario. Gracias a ti por tener esta valentía y poder compartir esto. Tú decías al principio que a lo mejor tus palabras pueden ayudarle a alguien, ¿no? A encontrar calma, a encontrar paz. Y justo es el objetivo de este espacio. Que los papás vengan y nos platiquen, que los papás se desahoguen, que su mochila pese menos. Ujú, Porque recuerdo hace tiempo a unos amigos que quiero mucho que me decían, es que ya deja de hablar de eso, ya no lo hables. Yo decía, pero es que cada vez que lo hablo pesa menos y en algún momento ya no va a ser necesario que lo hable, ujú, porque simplemente va a ser un recuerdo ujú. y ya no va a doler como antes. Sí. Y al final de cuentas, pues este espacio es para eso, ¿no? Para que los papás lleguen, hablen, un suspiro y continuar y caminar. Ujú. Muchas gracias, Pau, de verdad, de corazón. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que llegaron hasta el final de este episodio. Obviamente cada episodio es especial, cada episodio tiene sus enseñanzas y este no fue la excepción. Muchas gracias a ustedes por llegar aquí, por compartir lo que hacemos, por hacer que este mensaje llegue a las personas apropiadas y sobre todo por ayudarnos a crecer más allá en audiencia, sino a ser una comunidad. Gracias de corazón. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y este fue un episodio más del podcast Padres que Motivan. Gracias.